Buenas tardes, señor Nancy Soto, de Psicología. El tema que nos tocó a nosotros en el CAT-TUCHIN, Normal Superior de Corozal, es Sociología y Sociología de la Educación. Bueno, a continuación vamos a hablar de la Sociología. Decimos que la Sociología es el estudio de las personas en la sociedad, ¿sí? En cómo se desenvuelve en la sociedad, tanto en lo político, en lo político, en lo social, en lo deporte, en lo económico. Podemos decir que es el estudio de eso, donde se está conformado por el ser humano. ¿Por qué por el ser humano? Porque somos nosotros, hacemos parte de esa parte de la sociología. De la escuela, cuando estamos en la escuela hace parte de la sociología porque es una entidad de grupo. Y la sociología dice que es la parte donde la sociología estudia los diversos grupos de personas. Las instituciones y la casa. ¿Por qué decimos que la casa? Porque la casa es una parte de la sociología que se encarga del estudio sistemático del desarrollo de la sociedad. Existen algunos métodos empíricos, materialistas, históricos y didácticos. ¿Por qué empírico? Porque si basamos en la parte de la sociología empírica, dice que la sociología viene del empirismo, de las cosas que trascendieron en el ciclo pasado. En lo materialista, porque todas las personas somos diferentes a diferentes creencias, costumbres y religiones. Histórico porque si vemos que la sociología es una parte histórica del siglo XX, el padre de la sociología es Augusto Comte, por eso decimos que es histórico. Didáctico, porque se parte de algo didáctico que siempre pretendemos en las instituciones y en la escuela más que todo. Se divide en urbano, rural, educativo y médico. Sociología urbana, la que ya sabemos, la parte de la sociología urbana. Rural, sociología rural, la que existe en las ciudades, en esa parte. Y en lo educativo son los centros educativos donde están los estudiantes, toda esa parte. Y en la médica, como vemos en las grandes medicinas, esa hace parte de la sociología médica. Existen diferentes tipos de sociología como la sociología política, pero quisimos recortar esa parte para enfocarnos más en lo que es las cuatro más importantes. Gracias. A continuación, mi compañero va a explicarlo. Gracias. Muchas gracias por... Buenas tardes, que son las 4 en punto de la tarde, si no estoy mal, señor Soto, Nancy Soto. Es un placer saludarme, dirigirme a usted, o dirigirnos a usted porque es un grupo de trabajo. Entonces, pues, debido a eso, hoy estamos exponiendo el tema sobre la sociología, que es la sociología. El compañero puso su parte, por decirlo así. Ahora, pues, me toca a mí, pues, quisiera dar lo mejor de mí. A continuación voy a hacer un poquito un recuento de lo que decía mi compañero sobre la sociología. Él decía que dice que la sociología es una ciencia que estudia a la humanidad, al ser humano, a la población, de un contexto social. Entonces de eso se encarga la sociología. Debido al tema, pues yo me toca hablar sobre los precursores, que es este que está aquí. Los precursores, cuando hablamos de precursores, se trata de las personas que hablaron del tema, los que realmente llegaron a hablar primero del tema que nosotros y que muchas otras personas, que son podría decir que es el prototipo de las personas que hablaron primero del tema que nosotros. Entonces eso es lo que significa precursor. En este tema, pues, hay tres personajes muy grandes, que es Karl Marx, Durkheim y Max Weber. Son tres personajes que hablaron del tema, que realmente, pues, estuvieron empapados del tema y fueron aporte grande a la sociología como tal. Debido a este caso, el señor Karl Marx dice que la sociedad es formada en la lucha de clases entre explotadores y explotados. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Esto es sencillo. Lo que quiere decir que este señor decía que la clase social se dividía y que no tenía un trato igualitario. Para todos no era igualitario. ¿Por qué era no igualitario? Porque había personas que eran la clase obrera, o sea, los proletarios, contra los que exigían el poder, que eran en este caso los que manejaban el recurso económico. Los proletariados eran las personas aquellas que cumplían la mano de obra
la mano de obra en cualquier parte del mundo. En este caso, en nuestra actualidad actual, estamos viendo que la mano de obra todavía sigue siendo vendida, porque eso es lo que tienen esas personas. Nada más tienen eso, eso es su bien, su bien. Eso es lo único que ellos poseen. En cambio que las personas que tienen la economía, que en esto serían los capitalistas, ellos tienen el poder para comprar lo que sea. Entonces, pues, ahí según este señor Karl Marx decía que la sociedad se divide entre explotadores y explotados. En este caso los explotados eran la clase trabajadora, los obreros y todo se llaman los proletariados en este caso. Y los capitalistas eran los que tienen el poder. En este caso en nuestro país se está dando esa situación. Bueno, entonces eso decía el señor Karl Marx, que es esta parte, que decía que la sociedad no estaba formada de una igualdad social pareja, sino que había un desnivel, una desigualdad entre la gente menos favorecida con los más favorecidos. Eso decía el señor, y decía que a pesar de que la humanidad es un sistema que debe ser colectivo, porque no se puede ser individual, entonces pues él decía esto. El señor Edward Durkheim, este señor, para mí yo lo considero como este señor para mí era un tipo que se basaba en la realidad de lo que debía ser. O sea, él se le debe lo que hoy en día es. Lo que hoy en día es la sociedad como tal. Se podría decir que él es un demócrata. Se me olvidó ya un momento. Era un burócrata. ¿Por qué era un burócrata? Porque realmente él tenía que todas las cosas iban a ser según unas medidas, según unas reglas. Según el señor Durkheim, estas personas, él tenía un principio, que era definir y organizar las cosas de manera que de una participación general, o sea, que todas las personas debían participar, pero según un mecanismo. Según este mecanismo, es establecido por reglas de trabajo, o sea que habían unas normas que había que cumplir y que tenían que ser estrictas, y que esto tenía que ver bajo leyes. A él se le debe la actual democracia que tenemos hoy, que siempre va a haber una cadena, porque él decía que había cadenas para digamos, tener una cadena de mando, o sea que estudias y trabajas según lo que te toca, y para él eso era una obligación y la ley lo tenía que cobijar para hacerlo. O sea, tenía que ser algo que realmente la ley se tenía que cumplir bajo normas, bajo reglas. Eso decía el señor Emilio Durkheim. Él también decía de que la sociología de la educación y la sociología social se tenían que distinguir. ¿Por qué se tenían que distinguir? Porque la sociología de la educación era la que se podía transformar al ser humano en transformar la conducta. En cambio que la sociología de la sociedad era que estudiaba al ser humano como tal en dicho contexto. La sociedad aquí dice el señor Max Weber, la sociedad solo puede entender desde enfoque comprensivo, interpretativo. Este tipo yo lo considero como una persona más a la parte religiosa. Él decía que los principios venían, digamos, de la iglesia, de lo catolicismo, de la iglesia, en lo cual él se decía que de los principios divinos se podía formar la sociedad, y que al formar la sociedad esto le iba a permitir al ser humano ser un poquito más sociable y de pronto un poquito más dócil para dominar. El señor Max Weber decía que este socio pensaba que el reglamento y las cadenas de mando establecidas para hacer derechos y capacidades de obligar cumplir, o sea que tenía que cumplirse la ley según lo que él decía. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto, hombre? Que
este tipo, en la parte religiosa, la parte cultural, la parte democrática, se regía más por la parte esa de la parte de la religión, lo cual le permitía a él de pronto ser un poquito más flexible para entender a la sociedad. Muchas gracias. A continuación, la compañera. Buenas tardes, señor Nancy Soto. Mi nombre es Luzmeri Padilla. Argumentando un poco más de lo que han hablado ya mis compañeros, quiero dar un refuerzo donde dice objeto de estudio. El objeto de estudio está dividido por conducta y comportamiento, organización social. La conducta y comportamiento dice que el objeto de estudio puede ser individual, colectivamente a través de métodos científicos, a su estructura, forma de organización y comportamiento. Son términos utilizados para referirse a las reacciones y acciones que tiene un sujeto al referirse a las personas y que en ella pueden interactuar de manera grupal e individual. Organización social es un grupo de personas en el cual interactúan, se comunican, participan entre ellos mismos para buscar un objetivo común. Es decir, el comportamiento está más que todo basado, en el comportamiento que tiene cada ser humano, cada persona. Por ejemplo, en el momento en el que todos se encuentran reunidos, debe valerse el comportamiento y el don de saber. Y la organización social está más que todo basado en los hechos en los que personas interactúan y se relacionan entre ellas mismas. Explicándole sobre esto, mi compañera también va a aportarle algo más a la importancia. Buenas tardes, señora Nancy Soto. Mi nombre es Evelyn Zurita, cuarto semestre. Pues vengo a hablarle sobre el tema que nos tocó, sobre la importancia de la sociología de la educación. La importancia que esto tiene, la sociología en la educación, es que nos brinda una interacción social. ¿Por qué nos brinda una interacción social? Porque esto nos permite, tener esa interacción con las demás personas, porque estudia básicamente la sociedad y también nos estudia al ser humano. Entonces esa educación permite enfocarnos en una interacción donde podremos brindarnos a nosotros mismos y a la sociedad un enfoque más productivo y más educacional en nuestro futuro. También brinda acción y emociones. ¿Cómo así acción y emociones? Eso va entrelazado porque eso estudia muchas cosas. Estudia básicamente el comportamiento. Eso se ve reflejado en las creencias que cada persona tiene, en su educación, en su comportamiento, en las ideologías políticas, metodológicas que cada persona tiene. Entonces esto es de gran importancia en la educación porque esto nos brinda un estudio y un entrelazamiento de esas etapas. Pues sí, entonces como le venía diciendo, entonces eso es de gran importancia en nuestra educación. Más que todo en nuestra educación como formadores porque nosotros tenemos que ver esa entrelación entre la sociedad y nosotros como personas para tener en sí un conocimiento más enriquecional en nuestra formación como docentes. Muchas gracias y a continuación mi compañera les va a seguir concluyendo. Buenas tardes, señor Nancy Soto. Mi nombre es Lina, estudiante del cuarto semestre. Bueno, a mí me tocó explicarle un poco acerca de la sociología de la educación. Un concepto. Nos dice que la sociología de la educación es la ciencia
que estudia y analiza el comportamiento de la vida en sociedad, teniendo en cuenta muchos aspectos: la clase, la edad, las razas. Bueno, eso es lo que hace parte como tal de la sociología de la educación. También nos dice que su origen se dio en el siglo XX. El primer pensador que dio como tal a esa sociología fue Emilio Durkheim, que analizó estos aspectos de la educación, basándose en la jerarquía, en los valores, con sentido del ser humano. También tuvo en cuenta la evolución pedagógica. Bueno, esto es muy importante porque la sociedad estudia los procesos del ser humano y las relaciones del ser humano que tenemos en la sociedad, teniendo en cuenta la estructura de forma dinámica los procesos de la humanidad. Entonces esto es lo que se refiere a la sociología de la educación, que estudia y analiza los comportamientos de la sociedad. A continuación mi compañera les explicará pues, lo siguiente, que es la conformación. Buenas tardes, señora Nancy Soto. Mi nombre es María Candelaria Fernández, de cuarto semestre, acá en Tuchín. De acuerdo a lo que mis compañeros ya han informado, yo voy a explicar lo que es lo conformado. Conformado por alumnos, docentes, escuelas, organizaciones educativas y familias. En las organizaciones educativas, porque tenemos lo que son las zonas rurales, instituciones de las zonas rurales. Y en la familia, pues porque es el pilar de la conformidad de cada ser formado así. Muchas gracias. Buenas tardes, señor Nancy. Mi nombre es Soconi José Freire Hernández y hoy le voy a hablar un poquito aquí de la sociología de la educación. Por lo tanto, yo le voy a hablar de las características. Hay varias características de la psicología de la educación, pero yo aquí me enfoqué más en estas dos, de la sociología especial y la explicativa y la descriptiva. Entonces les voy a hablar sobre la sociología especial. La sociología especial es una rama de ciencia que estudia al ser humano, las ciencias sociales, lo político, lo económico, la sociología de la educación. Eso es lo que habla la sociología espacial. La explicativa es una ciencia de estudio en la educación o disciplina, como objetivo principal de intervenir en el proceso educativo. La sociología descriptiva es una tesis que se desarrolla en el seno de una determinada manera de hacer filosofía. Dentro de la teoría jurídica analítica, también el método que el autor utiliza en el concepto de derechos, conceptos, límites a una manera perpendicular de hacer preguntas filosóficas y aproximadamente a sus respuestas. También la característica, también aquí tenemos lo empírica, teórica y moderadamente neutra. La empírica, porque parte de la observación de datos, información. La teórica porque se busca la teoría en la
la teoría en la que trata de explicar la realidad. Y moderalmente la neutra es la cual no se mezcla los sentimientos tradicionales o concretos o creencias. Entonces, señor, es un poquito que yo le estoy hablando de las características de la sociología de la educación. Y aquí con mi compañero hoy, gracias por la atención. Ya, una conclusión. Y enseño al final vamos a dar una conclusión sobre la sociología y la sociología de la educación. Bueno, buenas tardes, esto será todo, señor. Es un placer haberle expuesto. Aquí está nuestro grupo, todos los que usted vio pasar. Se me olvidó mi nombre era William Montaño. Pues eso era todo. Espero que les guste, hicimos nuestro mayor esfuerzo. Gracias. Vale. Bueno, señor Nancy Soto, ya para terminar la exposición podemos dar como conclusión que la sociología, tanto la sociología como la sociología de la educación, nos puede servir para varias cosas. Muchos políticos, economistas, filósofos, siempre buscan a los sociólogos. ¿Por qué? Porque ellos hacen parte de la sociología, conocen la sociología, conocen la sociedad como tal. Entonces, ¿esto nos sirve para qué? Para descifrar problemas a veces que se encuentran en la sociedad. Más que todo los políticos consultan a estas personas, los sociólogos, porque ellos conocen la sociedad como tal. Entonces, en conclusión, la sociología nos sirve y la vivimos a diario, señor. Diario estamos viviendo nuestra sociología porque habitamos en una sociedad como grupo, ya puede ser como grupo étnico, ya puede ser como afro, ya puede ser como que, y también puede por sus creencias religiosas, cristianas. Todo esto hace parte de una sociología. Gracias, señor.